Son nuestros estelares de día lunes, puntualmente a las 8 de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, Paz Charpentier, abogada, directora de la Fundación Liberal Reformista. ¿Cómo estás tú? Buenos días. Muy bien, feliz nuevamente de estar aquí como todos los lunes, saludar obviamente a María José, Álvaro y a Enrique. Buenos días, Paz. Oye, Buenos días. ¿y Y a Enrique? todas las personas que nos están escuchando también. Buenos días, Enrique, igual. hola, don Enrique. Buenos días, don Álvaro, ¿cómo está? ¿Se mejoró de su gripe? Más o menos nomás. Más o menos. Además Ánimo, he sido atacado aquí por buena salud. Gracias. He sido atacado Buena por costumbre, buena salud. por María esta José dama. Paz, buenos días. No te dejan, No me deja hablar, no me deja decir la pesadez que quiero decir. Mejor. He sido atacado por esta dama toda la mañana aquí. Me tiene, no, me ha tratado de viejo, pasado de moda, todo de manera subliminal. Ahí está. Empezamos en la mañana hablando de Supertramp, entonces, y me dijo, ¿y qué es lo que es Supertramp? Paz, ¿conoces ese grupo de música? No lo cacho. No soy la única. Estamos vez. muy mal, apagamos la luz y Hay nos una, vamos. hay una brecha generacional y yo no soy la culpable y Álvaro me echa la culpa a mí. En los malones. Oye, claro, hay otro tema que divide generaciones durante este fin de semana, que es los que tienen que ponerse la tercera vacuna y los que no tienen que ponerse la tercera vacuna hasta el momento, Álvaro. Mira, yo me la tengo que poner. Oye, ¿cómo se llama? Tenemos aquí un problema, mejor apaguemos la luz y nos vamos. Richie, vámonos para la casa. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo tocar un tema? Sí, claro. Pues, súper serio. Acaba de publicarse o anunciarse el informe del Comité de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU. Es muy dramático. Yo recomiendo que debería leerse porque es extremadamente preocupante hacia el futuro. Sí. Dato que yo creo que todos nosotros debemos cambiarlo. Nuestra forma de ver el mundo, si queremos preservarlo. Nuestra forma de consumir y nuestra forma de regular nuestros recursos estratégicos como el agua. Que recomiendo el artículo del diario El País de España hoy día que está publicando su edición online, que es dramático el resumen que hace de ese informe, que es bien contundente, que se hace desde 1990. Pero hay personas que lo desconocen, como Javier Milei, que es un destacado libertario de Argentina, candidato al Congreso en ese país, que ha causado gran impacto de la derecha más populista. Y bueno, también hay saludos de Bolsonaro por parte de esa candidatura, que él dice que no existe el cambio climático. O sea, sí, bueno, de hecho, Mr. Trump también lo negaba. Así es. O sea, dijo que no. Por eso este informe es bien relevante, porque primero, un organismo multilateral como la ONU. Segundo, se tiene que construir por consenso, no es por mayoría, a propósito de los temas. Y tiene la incorporación de las opiniones de 195 científicos de distintos países. Oye, y por lo tanto no es un estudio baladí. Vamos a hablar de eso seguramente durante la semana, pero ayer pasaron dos cosas que alteraron la pauta que teníamos nosotros prevista para esta jornada, y que yo se las mandé por WhatsApp. La primera de ellas fue esta ceremonia que hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, fuera del Palacio de la Moneda, con una magnífica puesta en escena que en algún minuto hasta llegó a conmoverme, sobre todo con el toque de silencio que hizo un funcionario de Carabineros, el cabo segundo John Cerda, a los pies de la bandera bicentenario que se izaba a media asta, en homenaje a las víctimas del coronavirus. Y el otro hecho que alteró algo la pauta que teníamos fue la aparición de José Antonio Kast en Estado Nacional. Me gustaría preguntarte, Enrique Inostroza, ¿qué te pareció cuál es tu opinión respecto de la ceremonia que hubo ahí afuera del Palacio de la Moneda? ¿Por qué lo pregunto? Porque a mi juicio esto puede inducir a error, porque yo no logro comprender cuál fue la razón del presidente de la República. El momento político, ¿cuál fue? Sí, para haber elegido mi impresión es exactamente la misma. No quiero tratar de encontrar todo mal lo que hace Piñera, pero tengo la sensación de ser muy responsable y sostenido en señalar de que uno de los problemas que tenemos sobre el tema del COVID es lo que se llama la comunicación de riesgo. Porque el COVID no ha terminado. El dato, la variante Delta está recién ingresando a Chile, y los datos de los países del hemisferio norte son bien preocupantes desde el punto de vista de la crisis
en los sistemas sanitarios. Más allá de todo lo que ya conocemos de los problemas, ustedes mismos entrevistaron a un profesional de la salud Sí. que está viviendo las secuelas del COVID y eso se multiplica por cientos de personas claro. y miles de personas en Chile. No es el único. Luego, cuando se hace una ceremonia de este estilo, yo tengo la impresión de que la gente que la ve primero al pasar tiene la sensación de que esto ha terminado, porque suma otras noticias. Dice, mire, se hizo el primer concierto en Talcahuano, en el Día del Niño ayer uno pasaba por afuera del mall, veía muchos autos estacionados, lo más probable es que había muchas situaciones, entonces por lo tanto uno puede decir, mira, ¿sabe qué? Si el presidente está haciendo esto, el COVID ha terminado. Yo creo que lo que tenemos que decir es al contrario, el COVID no ha terminado, tenemos que seguir teniendo medidas de autoprotección personal. Particularmente, más allá de poder ir liberando un poco alguna actividad económica que han sufrido bastante en este más de un año de COVID, tenemos que ser capaces de dar una señal muy enfática de que el COVID no ha pasado y que es responsabilidad de todos nosotros poder mantener esas medidas. Y la responsabilidad principal de dar esa comunicación es de las autoridades. Y cuando hablamos de autoridades, que duda cabe que el jefe de Estado, el presidente de la República, tiene una responsabilidad principalísima. No obstante, quiero señalar de que más allá de eso, claramente se han decretado 2 días de duelo, que uno no puede hacer más allá de esa decisión, que uno puede no compartir, es sumarse y dar a la instancia general una muestra de pesar a aquellas familias que han pasado por el trauma tan dramático de perder a un ser querido producto de esta enfermedad que nadie esperaba, pero que lo más probable es que se mantenga por quizás cuánto tiempo más, Paz. y tenemos que seguir tomando medidas. Paz, ¿tú crees que fue un momento político y social equivocado el hecho de hacer esta ceremonia en el día de ayer? En este momento. Sí, mira, una pequeña precisión, sí, María José, antes de terminar, para que no quede como en el fondo el error. Javier Milei no es de derecha, en el fondo, populista, todo lo contrario. Javier Milei es un libertario, antiestatista, absolutamente distinto, y no es conservador, a diferencia de lo que es, en el fondo, Bolsonaro. Esa es una de las grandes diferencias entre ellos. Y lo otro es que tampoco niega el cambio climático, sino que él estima que no es el Estado la vía para poder enfrentar el cambio climático. Esa es una diferencia. No estoy de acuerdo con en las relación a lo que precisiones porque he visto entrevistas de Javier Milei y Sí. de hecho las escuché ayer porque era parte del trending topic que lamentablemente no pudimos abordar, quizás mañana, y lo niega completamente. Habla de una cultura marxista y bueno, obviamente es todo o nada, típico, dice lo políticamente incorrecto. Son señales que los que bien estudiamos la política y hacemos análisis político podrían, a mi juicio, declararse como derecha populista. Esa es mi opinión. Podríamos discutirlo después en otro programa. Sí. No, lo que pasa es que yo opino completamente lo contrario y sigo a Javier Milei porque me parece un estupendo, en el fondo, líder del mundo libertario, del cual yo en alguna medida me siento súper representada. Pero en cuanto a lo que estamos hablando del duelo, bueno, yo creo que varias cosas. Uno, yo coincido con ustedes en algo. Sí, yo creo que el presidente Piñera y su gobierno estima que de alguna u otra manera se ha dado por superada la pandemia, en circunstancias que, tal como dice Enrique, desde hace poco tiempo, digamos, ha ingresado la variable Delta a Chile, variable que aparentemente, de acuerdo a los números, estaría controlada. Sin embargo, yo también, al igual que ustedes, temo de una tercera ola, como ha pasado en todos los países, y en ese contexto pudiera ser equivocado. Ahora, claro, nosotros no tenemos toda y absolutamente toda la información al respecto. Lo que yo extraño realmente, en adición a este duelo nacional, que me parece en el fondo positivo, considerando la cantidad de víctimas y familias que han sufrido a consecuencia de esto, es algún anuncio relativo a alguna política pública que diga relación con los niños. Con qué va a suceder con los niños que han perdido a sus padres, que han perdido en el fondo a sus principales pilares, que pueden ser sus padres, sus abuelos u otro familiar que se haga cargo de ellos. Yo creo que eso es súper importante y está siendo sin duda una noticia a nivel internacional de qué va a pasar con estos niños, y yo creo que tal vez a mí lo que no me gusta son estos actos políticos, digamos, sin ningún
en el fondo complemento adicional que el mero hecho político. Evidentemente aquí tenemos un duelo nacional, sin dudas relevante, pero sería bueno también complementarlo con ideas o políticas públicas en el sentido que indico. Yo estoy de acuerdo contigo, Paz Charpentier, en el punto de la falta de algún hecho que fuera adicional a este mero homenaje. El homenaje no está de más, pero yo tengo la impresión, probablemente por mi formación, no tengo idea, por esto de ser tan estructurado, que uno hace homenajes cuando los ciclos terminan. O sea, porque después va a tener que haber otro homenaje, porque en algún minuto alguien va a decir, mira, sabes que la pandemia está controlada, se acabó la pandemia del COVID-19, ¿cierto? En algún minuto vamos a escuchar eso y lo podremos anunciar y nos regocijaremos, en fin. Pero entonces, ¿qué va a haber ahí? Si se hizo el toque de silencio, se montó un escenario que fue muy bonito en la Plaza de la Constitución, con el toque de silencio, con la aparición del presidente, me pareció muy bien hecho. Pero a propósito de qué, diría mi tía Laura, a propósito de escopeta se hizo esto. Porque podría haberse hecho hoy día, o mañana, o el fin de semana que viene. ¿Cuál era el hito que se estaba conmemorando ayer? Entonces, la sensación que se comunica es errónea. Y en el momento en el que estamos, hacer este tipo de actos, o cometer este tipo de yerros comunicacionales, a mi juicio, es muy peligroso. Eso. Oye, ayer hubo... ¿Tú querías decir algo? No, que la importancia que tienen los mensajes políticos, por muy sutiles que tengan, que sean, a mi juicio son muy relevantes en la concepción que podemos nosotros recoger como ciudadanía en las decisiones que podamos tomar en adelante en la pandemia. Y destacar que no volvamos a cometer el mismo error de la falsa normalidad. Ese yo creo que es el punto. La nueva normalidad. La nueva normalidad, perdón. La nueva normalidad. Ojo con eso. Que fue una falsa normalidad. O sea, no hay que olvidarse. Paz, te noto con el gesto adusto. ¿Ahí quieres agregar algo tú? ¿No? Por León. No, quiero hablar de Jaime Milei. Oye, fíjate que yo quiero decir que ayer en el Estado Nacional fue interpelado José Antonio Kast a propósito de una cita que hizo la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, candidata por Ñuble al Senado, que comparó a José Antonio Kast con el cura de Catapilco, este señor que tiene un nombre en nuestra historia y que aparece, siempre alguien lo saca como del sombrero del mago, así, el cura de Catapilco. Entonces, antes fue otro, fue Meo, no sé. No escucharon Meo, que lo estoy comparando con el cura de Catapilco. No nos atiende más el teléfono. Pero y ahora resulta que es José Antonio Kast, el cura de Catapilco. ¿Quién fue este personaje? Enrique o Paz, cualquiera de los dos puede explicarlo, pero fue un candidato presidencial en la elección del 58 y que iba por la izquierda. Es sacerdote, ¿eh? Sí, claro, sí, es sacerdote. Y que le quitó los votos suficientes a Salvador Allende, dicen, y que por esa razón no salió electo Salvador Allende en aquella oportunidad, que fue la segunda vez que era candidato presidencial. Cuando ganó Jorge Alessandro Rodríguez el año 58. Entonces, dice Jacqueline Van Rysselberghe, Enrique, que José Antonio Kast sería el nuevo cura de Catapilco para la derecha. Y Kast dice, bueno, si exige la vocería oficial. Yo creo que aquí hay algo que a mí me molesta mucho de mi sectora, y que es esta cuestión del llamado permanente al miedo, que me parece absolutamente innecesaria, sobre todo porque somos defensores de la libre competencia. Creemos firmemente en la libre competencia y en todo ámbito, al menos desde mi perspectiva, y por lo tanto yo creo que hay que desdramatizar un poco la participación de José Antonio Kast en la primera vuelta, porque si les interesara tanto, entonces lo hubiesen incluido en la primaria, ¿o no? Eso era lo inteligente, lo que debían haber hecho, digamos, y que nosotros tanto le criticamos al sector del frente que no fue capaz de hacer. Pero Paz, ahora, ¿él lo marginaron o se automarginó Kast de la primaria? Yo no sé, ahí prefiero que le pregunten a ellos, porque la verdad es que yo no estoy en el fondo en la estructura partidaria propiamente tal, así que no me manejo en esos temas, pero yo tengo una perspectiva completamente contraria a la senadora, digamos. Yo pienso que la primera vuelta, con la participación de José Antonio Kast y un Sebastián Sichel que se considera a sí mismo una persona de centro, creo que va a ser súper fructífero para el sector. Es más, vamos a poder ampliarlo muchísimo más, y la verdad es que parece que Jasna Proboste como que no prendió.
Paula Narváez a uno la ve muy ahí, de hecho, incluso apareció en las encuestas el señor Maldonado, así que imagínense cómo no ha aprendido la primaria de la unidad constituyente, así que yo creo que es una gran oportunidad para que nuestro sector crezca, y creo que la participación de José Antonio Kast en alguna medida va a permitir un poco conservar las ideas de la derecha, que aparentemente uno tiene dudas si están participando o no en esta primaria, porque el mismo Sebastián Sichel se declara una persona de centro, y por lo tanto me parece positivo razón, incluso Paco. esta competencia O sea, para tú- la democracia. Siempre aquí Enrique dice, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, yo estoy de acuerdo con él, y esta es una de las vías, digamos. Yo creo O sea, que hay que desdramatizarlo y dejar de continuar con esta campaña del miedo permanente, que la verdad es que nos tiene a todos bastante aburridos. O sea, tú dices, Paz, que la derecha no, digamos, si no fuera Kast, no tendría candidato. Yo creo que no tendría candidato puro de la derecha, por así decirlo, digamos, porque el mismo Sebastián Sichel es una persona de centro, el mismo ha indicado que en el fondo son los partidos de la ADC y demás, digamos, los que se han movido hacia a la izquierda, y él sigue siendo una persona que tiene sus convicciones intactas desde aquella época. Yo no tengo por qué dudar de lo que él dice, es más, yo no estoy agregando nada, digamos, él a sí mismo se ha declarado como una persona de centro. No es algo que yo haya inventado o haya concluido de los hechos, sino que simplemente es una declaración que él ya ha realizado antes, y por lo tanto a mí me parece que él es un candidato de centro, con apoyo de la centro derecha, y por lo tanto es súper positivo a mi juicio que participe un candidato de derecha en la elección de la primera vuelta. Nos va a permitir en el fondo crecer, que nuestro sector crezca, y vamos a llegar a personas que tal vez con un prejuicio muchas veces no nos escuchan, circunstancias que son nuestras ideas las que llevan a los países al desarrollo. Pero los riesgos también, sacando cuentas y con la calculadora en mano, a nivel práctico, también obviamente va a afectar. Mira, yo no soy una defensora de las encuestas, pero ayer, por lo que vi, estaba bastante empatada Yasna Proboste con José Antonio Kast, cuestión que hace algunos años atrás era inimaginable, así que agárrense, chiquillos. Eso era. ¿Qué te parece? Yo no quiero ser mal pensado, pero también aparece sospechoso Sí. de que anoche apareció la CADEM raramente con Sichel, digamos, primero. Sí. O sea, hay Oye, lo que hay detrás de notable, esto, ¿eh? a mi juicio, es un temor real de que la derecha eventualmente incluso se le puede hacer dificultoso pasar a segunda vuelta. Lo que no sería raro desde el punto de vista, si uno mira los números en código 25 de octubre y 15 y 16 de mayo, donde la derecha saca menos del tercio, ¿no? Y por lo tanto uno podría decir, mire, sabe que en el resto, hacia la izquierda, mirándose a la izquierda, se va a repartir la torta electoral, y por lo tanto es posible que la derecha no pase a segunda vuelta. Eso es lo que hay detrás. ¿Qué es lo que va a haber a mi juicio en esta? Por eso yo creo que la candidatura de Sichel como la de Kast son candidaturas que no están pensando en ganar, sino que en sus propios negocios. ¿Cuál es el negocio de Sichel? Mantenerse vigente hacia el futuro. ¿Ah? Y ese es el negocio también de Piñera, ¿ah? Porque le genera una protección a él, ¿ah? Una persona más bien de su rédito, ¿ah? de su círculo, que va a estar ahí para efecto de poder proyectarse hacia el futuro. Y yo lo digo con mucho respeto, pero más bien siempre he creído que lo de José Antonio Kast es un tema es una pyme, ¿ah? Que requiere mantener vigencia para defender sus ideas, ¿ah? Para no darle un contexto negativo, para mantener sus ideas. Yo le quiero poner, yo creo que ahí se abre un espacio muy importante, como la democracia es muy relevante. Este 21 de agosto se va a elegir a la candidata que va a representar un amplio margen de idea de una fuerza que quiere cambios con responsabilidad, y que yo estoy más que seguro que Paula Narváez va a pasar a segunda vuelta y será la próxima presidenta de Chile. Oye, bueno, más allá del optimismo de Enrique, que es un optimista empedernido, ¿ah? yo quiero decir que le quiero agregar un pelo a la sopa. No me estoy agarrando para el chuleteo yo solo, digamos. Pero ¿sabes tú que a mí me llama la atención lo siguiente? A propósito de la encuesta CADEM de ayer, me llama la atención que todavía haya gente que crea las encuestas. Salvo que haya encuestas y encuestas. ¿Por qué digo esto? Porque sucede que ayer, leyendo La Tercera, que hace un análisis del estado actual anímico de Joaquín Lavín, me entero que Joaquín Lavín, por lo que dice La Tercera, tenía otra encuesta, que era una encuesta que hizo la Universidad del Desarrollo, que no fue pública,
y que anticipaba a que Sichel le ganaba. Y resulta que esa encuesta nadie la conoció. Entonces, Pasó ahí piolita, uno se como pregunta, dice. ¿habrá encuestas como la CADEM que son lanzadas todas las semanas para señalar un camino, para intervenir en la opinión pública? Y otras, estoy especulando, y otras encuestas que son de verdad y que realmente miden la opinión pública, pero en serio. Y digo esto porque en una de esas, la medición que hizo la CADEM, que le entrega al gobierno un 63% de apoyo a la gestión de la pandemia, puede que sea una cifra cierta que entusiasmó al presidente de la República para que ayer en la tarde, ¡zas!, de repente apareciera este anuncio que iba a hacer el presidente su actuación en la Puerta de la Moneda. Digo yo. Imagínate, es que claro, hay encuestas y paneles de opinión, ahí hay una discusión técnica que no quisiera ahondar, digamos, porque efectivamente cómo se construyen las muestras son un dato, cómo se obtienen las muestras de opinión. Claro, Pero yo quisiera agregar un tema también, yo no tengo mucho que agregar con un pelo para la sopa, digamos, pero Oye, cortito porque se nos va el imagínate tiempo. lo que es para Hablé todo yo. Piñera Sí. ser irrelevante, pasar semanas en la irrelevancia completa. Entonces, ayer también una explicación, y esto tratando, y me hago muy responsable, ayer Piñera está tratando de generar relevancia. ¿Tú te das cuenta de que los dichos y hechos del presidente de la República son totalmente irrelevantes? No cambian el curso de las cosas. O Es sea, más yo importante discrepo, lo que dijo discrepo un ministro de absolutamente. Estado, lo que diga un parlamentario. El presidente de la República cae relevancia. A propósito del ciclo político, estamos a punto de terminar su gobierno, pero claramente, en particular Piñera, cae relevancia. Paz, Y damos eso quizá tu derecho a hace réplica que en 30 invente segundos, estas please. cosas que no tienen mucho sentido. Sí, 30 segundos. lo primero que a mí, aun cuando da lo mismo un poco el momento cuando se trata del duelo que está afectando a miles de personas y familias, ¿verdad? Me parece que es bien un momento, da lo mismo el momento que sea, al final es importante que nosotros levantemos, visibilicemos un tema que es el sufrimiento de todas estas familias después de la pandemia. Lo segundo, no pienso que, bueno, yo creo que esta irrelevancia de la cual habla Enrique me parece a mí que responde, como bien dices tú, al contexto político. Estamos en el fondo a puertas de iniciar la campaña presidencial, parlamentaria, digamos. Es evidente que el gobierno, este gobierno, entre comillas, va de salida. Lo que yo quiero sí agregar es que me parece a mí que todo lo contrario de lo que indica Enrique, me parece a mí que Sichel es un candidato que tiene muchísimas proyecciones, que tiene realmente posibilidades de ganar, es un candidato que logró el retorno de los 500.000 votos que se habían perdido durante la elección de los convencionales constituyentes hacia nuestro sector, y por lo tanto es un candidato que sin duda tiene grandes posibilidades de ganar y evidentemente representar mucho mejor las ideas de la propia DC o incluso del PS, del PPD, que los propios candidatos de la unidad constituyente. Así lo demuestran las elecciones, porque precisamente algo que a mí me enseñó, aprendí siendo candidata, y Enrique podrá confirmarlo, las personas votan por personas más que por sectores políticos, partidos políticos, y sobre todo en ese es el contexto en que problema, nos yo encontramos creo que hoy ha día. Por lo tenido tanto, la nuestro cuestión país. está bastante más abierta, y yo creo que está fuerte la competencia. Y bueno, en relación a las encuestas, más que decir que si estas son ciertas o no ciertas, lo cierto y sin duda es, digamos, cada sector político toma la encuesta que quiere en el momento que se le ocurre y cuando los números dicen lo que uno quiere que digan, digamos. Oye. Y así lo hemos conversado varias veces en este programa. Yo creo que las encuestas hay que mirarlas siempre con un doble clic, y sobre todo por la maldición de las encuestas, porque resulta que Boric no ganaba y Sichel tampoco, digamos. Así que yo, digamos, me temería un poco estar en esas encuestas en un primer lugar. Muchas gracias, Paz. Gracias, Enrique. Vale. Gracias a ambos, Chao, que estén tengan muy buen bien. día. Buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente. Gracias.